Buen día a todos. En la clase que es en esta ocasión, vamos a tratar el tema de una teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Si bien hemos estado trabajando con sistemas de ecuaciones lineales, de hecho en la clase vamos a seguir con lo que es teoría cualitativa de sistemas lineales. Pero bien, esto es como para dar un inicio a lo que es la teoría de, bueno, ecuaciones diferenciales 2, el siguiente curso y lo que se puede estar viendo en dicho curso. ¿Por qué? Entran al estudio de una teoría cualitativa de sistemas no lineales. Entonces, aquí la finalidad es darles esa introducción, pero aterrizar por lo mientras con sistemas lineales para no confundirlos. Por ejemplo, aquí tenemos presente en la diapositiva el analizar, se buscaría en ese caso analizar un sistema en donde yo estoy trabajando con un vector de, en este caso, x, que va desde x1 hasta xn, y una función no lineal, que es f de t, x, con las variables respectivas, ¿no? Si es un sistema de n ecuaciones, tenemos n funciones y tenemos hasta xn variables. Y el término que nos estaría arrojando la parte de no linealidad sería el término que involucra la variable t, que por eso están f de 1 de t, x1 hasta xn hasta la enésima función, ¿sí? Lo que puedo comentarles de antemano respecto a los sistemas no lineales es que desafortunadamente no se conocen los métodos, no hay un método tal cual para poder resolver un sistema no lineal y que nos arroje la solución. Es decir, no siempre encontramos explícitamente las soluciones de un sistema no lineal. ¿Qué es lo que se da en ese caso? Podemos estudiar un comportamiento cualitativo y por eso hay una teoría cualitativa de cómo se comportarían las soluciones. Para ello, pues se ve si el sistema tiene lo que se denominan valores de equilibrio. Si esas soluciones, cuando digamos la variable t, que es la variable independiente, tiende a infinito, cómo se comportan las soluciones, si tienden a valores de equilibrio o también si se pueden aproximar al menos a una solución, digamos, periódica, ¿no? Entonces, aquí traigo una parte en donde, bueno, si yo tuviera un sistema de ecuaciones no lineal, con lo primero con lo que trabaja la teoría es con cuáles son los valores de equilibrio del sistema. Es decir, bueno, también tiene otros nombres. Puede ser que le dominen puntos de equilibrio, puntos críticos o soluciones de equilibrio en la literatura de matemáticas. Entonces, si los llegan a encontrar, tienen como la misma equivalencia a estas definiciones, bueno, el nombre. Observemos que, o sea, cuando x de t va a ser un valor de equilibrio o un punto de equilibrio, bueno, cuando yo al sistema, bueno, a x de t, lo igualo a x, bueno, podría ser superíndice x sub 0, pero lo estoy dejando con la notación como superíndice para no confundir con otras notaciones. Entonces, cuando x sub 0, o sea, este punto es un valor de equilibrio del sistema no lineal, sí, solo sí, la función no lineal f de t, x elevado en sub 0 es igual a 0. Para que quede más claro, si yo, por ejemplo, tengo un sistema no lineal, ¿cómo recuerden cómo yo identificaba que se trataba de una ecuación diferencial no lineal? Una de ellas es que me decía, la variable incógnita no puede estar elevada, bueno, a ciertas potencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve la primera ecuación diferencial de este sistema, pues es no lineal
por la constante. Y la otra, en el caso de la segunda ecuación diferencial, pierde la linealidad porque la primer variable x1 está elevándose al cubo, entonces por eso el sistema no es lineal. Entonces, si yo tengo un sistema y me piden encontrar los valores de equilibrio del sistema de ecuaciones que me están colocando ahorita, yo digo, bueno, tengo que abarcar quién es x super 0, que en este caso es el del superíndice 0, x1 y x2 con el superíndice 0 será un valor de equilibrio si y solo si del lado derecho, recuerden, lo que está aquí de f, t, t, x, en este caso es 2, y del otro lado es f de t, x1, x2. Es decir, bueno, lo que tienen del lado derecho, cada una de las funciones que están del lado derecho donde está la derivada respecto de t, se va a igualar a 0. Entonces, del lado de la primera ecuación, entonces, en vez de colocar x2, como busco ver cuál es el punto de equilibrio, voy a sustituir x2 con el superíndice 0, 1 menos x2 con el superíndice 0 y lo voy a igualar a 0. Y en la segunda ecuación tenía x1 al cubo más x2. Como busco de igual forma el punto de equilibrio, solo voy a como sustituir esa variable, x1 con el superíndice 0 y x2 con el superíndice 0 en la segunda ecuación. Entonces, del lado izquierdo, en la primera ecuación, pues si x2 con superíndice 0 es igual a 1, se anula esa ecuación diferencial. Pero yo con este valor me voy a la segunda ecuación diferencial y sustituiría en donde aparece x1, ¿no? Tendría 1 a la 3 más x2 sub 0, super 0, perdón. ¿Sí? Y entonces por eso ahí ya tengo el... x2, perdón. x1 sub 0 a la 3 más 1 igual a 0. Este es el que sustituyo. Y ya me queda entonces que x1 con el superíndice 0 sería igual a menos 1, que igual sacando su raíz pues va a ser el menos 1. Entonces, su raíz cúbica. Entonces yo ya encontré los valores de mi vector x, bueno, el que va a ser mi punto de equilibrio con esta notación. Digamos que aquí, por lo tanto, el punto de equilibrio, o aquí solo tenemos un único valor de equilibrio del sistema, que con las coordenadas es menos 1,1. Otro ejemplo, bueno, hay en todas las soluciones de equilibrio del siguiente sistema. Este es más fácil de identificar que efectivamente es un sistema no lineal, ¿no? Se están involucrando ambas variables, pero aparte también hay un producto de funciones. Las dos funciones son incógnitas, entonces, aunque, bueno, si se pierde la linealidad, recuerden, si en el caso de las funciones incógnitas hay producto de ellas. Por ejemplo, aquí, si fuera la función respecto de t, también se perdería la linealidad. No, ahí sería no homogéneo, pero en este caso el producto de las dos funciones que son incógnitas, que es x y y, entonces provocan la no linealidad. También no va a ocurrir lo mismo en el caso de la segunda ecuación diferencial. Aquí me dicen igual, bueno, tienes que hallar todas las soluciones de equilibrio del sistema, entonces yo voy a tomar en cuenta quién va a ser
con otra anotación a lo mejor, ¿quién sería mi punto de equilibrio? ¿O cuáles son los candidatos a ser puntos de equilibrio? Primero defino quién va a ser, que en este caso es x0 y y0. ¿Va a ser un valor de equilibrio? Sí, solo sí. De manera simultánea, anulo las dos ecuaciones diferenciales y evidentemente tengo que hacer la sustitución. Donde aparece x, lo voy a cambiar por x sub 0 y donde aparece y, lo voy a cambiar por y sub 0 en las dos ecuaciones. Y pues tengo que anularlas. En el caso de la primera ecuación, notemos que si x sub 0 es igual a 1, se elimina, bueno, se anula, ¿no? Tenemos que, ahí se comprobaría la sustitución. También, si y sub 0 es igual a 1, también en la primera ecuación se anularía la ecuación. No necesariamente tiene que ser simultáneo, ¿no? Con que o que x sub 0 sea 1 o que y sub 0 sea 1, se va a cumplir esa relación. Y en el caso de la segunda ecuación, de igual forma, no simultáneamente tiene que ocurrir, pero si x sub 0 es igual a menos 1 o bien y sub 0 o sin el acento o y sub 0 es igual a menos 1, cualquiera de las dos que se cumpla entonces va a hacer que esta ecuación se anule. Eso es lo que estoy colocando directamente en la siguiente diapositiva. Y ya solo la conclusión es, bueno, ya analizando esto, si ocurren estas dos opciones de elección, serían las soluciones de equilibrio. Evidentemente, de manera que si yo elijo algo en el valor de x, pues no lo voy a repetir en la siguiente coordenada, ¿no? Entonces, por eso ahí estoy colocando las dos selecciones que podrían ser soluciones de equilibrio, pero para el sistema. Podrían estar los casos en donde yo tuviera, déjame ver, que ustedes quisieran poner 1,1, o sea, agarrar el x de aquí y agarrar el que está acá. Ajá. Pero esa elección no nos va a garantizar que el sistema se cumpla. Si nosotros ponemos 1,1, en la primera ecuación estaría perfecto porque con la elección de un x sub 0 igual a 1 se anula la primera ecuación diferencial. Pero en la segunda opción, si yo trabajo en la segunda ecuación diferencial con el 1,1, no se va a anular el sistema. Bueno, la ecuación de ese lado no se anula. Entonces, hay que tener, pues sí, cierto cuidado de cómo voy a elegir cuántos puntos de equilibrio realmente va a tener el sistema, porque lo que busco es que el valor de equilibrio anule las dos ecuaciones diferenciales de este caso. Entonces, esto es lo primero que se ve en cualquier sistema. O sea, si fuera lineal o no lineal, de hecho en un sistema lineal el origen es el único punto de equilibrio. En un sistema no lineal se busca primero ver los valores de equilibrio. Yo ya que encontré los valores de equilibrio, entonces empiezo a hacer un análisis cualitativo de cómo se comportarían las soluciones cercanas a dichos puntos de equilibrio, ¿no? Pero es lo que les comentaba, es toda una teoría que se comienza a ver en ecuaciones 2. Aquí mi finalidad sería, pues vamos a aterrizar como una probadita de lo que se ve en ecuaciones 2, que sí es más intensa, la verdad. Bueno, se ven muchos más resultados, ¿no? Em, pero mi idea es que comiencen el análisis cualitativo de un plano fase. O sea, un plano fase, ¿estamos hablando o nos vamos a seguir quedando en un sistema lineal? Ajá. Nosotros ya obtuvimos cómo son las soluciones
con el método de valores característicos, cómo son las soluciones en los distintos casos dependiendo los valores característicos, ¿no? Pero aquí la idea es cualitativamente cómo se comportan las soluciones cercanas en este caso, el punto de equilibrio siempre va a ser el origen. En el sistema lineal siempre es el origen. Entonces, más bien es la idea de cómo se comporta eh, mi sistema de ecuaciones cerca del origen, cualitativamente hablando. Entonces, esta es la idea, se trabaja el plano fase, por ello, suponemos no estamos trabajando en ecuaciones diferenciales, solo nos quedamos, el plano fase solo es para cuando estamos involucrando dos ecuaciones diferenciales y noten vean la notación de las ecuaciones, solo estoy involucrando a f de x, y o g de x, y, no estoy involucrando a la variable independiente. O sea, el término no debe involucrar a la variable t, o sea, un término con la variable t, porque sería no homogéneo, pero ahorita nos agarramos solo con que sea el tal cual línea, ¿sí? Entonces, toda solución, ya sabiendo que yo voy a trabajar con un sistema de 2 por 2, toda solución X y Y de este sistema de ecuaciones va a definir una curva en el espacio tridimensional. El espacio tridimensional involucra a la variable independiente t, es decir, le voy a administrar valores a la variable t, y acuérdense que x y y dependen de t, ¿no? Entonces, finalmente, el conjunto de todos los puntos t, x, y va a describir una curva en el espacio tridimensional. O sea, yo voy a ir colocando valores para t y se va a ir dando una representación, ¿no? Tridimensional de una curva. Para ello, pues, se involucra lo que es teoría geométrica. De hecho, la teoría geométrica de las ecuaciones diferenciales empieza con la importante observación de que toda solución x y y en cierto intervalo, de t, también define una curva en el plano XY. Entonces, de hecho, conforme t aumenta de t sub 0 a t sub 1, los puntos que involucran a la solución x de t, y de t, todo ese conjunto de puntos van a describir a una curva C en el plano XY. Ajá, y cuando se describe esa curva o trayectoria tiene un nombre y se le conoce como órbita o trayectoria de la solución. Con ello vemos cómo se comporta la solución, ¿no? El plano XY va a ser el plano fase de las soluciones del sistema 2. El sistema 2 es el que está aquí en esta diapositiva. ¿Ok? La Y pues vamos a ver como unos ejemplos cómo se comporta. Por ejemplo, bueno, unos ejemplos de órbitas, ¿no? Hemos visto, o es fácil también de que ustedes, bueno, si ustedes tienen un sistema de ecuaciones x' igual a menos y y' igual a x, con el método de valores característicos van a encontrar que una posible solución a este sistema de ecuaciones sería x igual a coseno de t, y igual a seno de t. Ahí tendrían valores característicos complejo puro. Y cuando teníamos ese caso, pues sí, nos quedamos solo con estas dos funciones como soluciones.
Entonces, cuando la variable t aumenta de 0 a 2pi, porque es como el rango que podríamos abarcar de periodicidad de las dos funciones, coseno y seno, cuando t aumenta del rango desde 0 hasta 2pi, los puntos, el conjunto de puntos de coseno de t, seno de t, van a ir describiendo lo que es una circunferencia. Y describen de hecho a la circunferencia unitaria x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, cuando van formando como en la imagen a la circunferencia, como en esta imagen, esta curva, la circunferencia unitaria es la órbita de la solución x igual a coseno de t, y igual a seno de t, que va desde 0 hasta 2pi, ¿no? Y de hecho la gráfica de la solución es la que está ahí colocada en la imagen. Conforme t aumenta de 0 a infinito, que esa es la otra vertiente, cómo se comporta en las soluciones, ya hablando de cuando t tiende a infinito. En ese caso, el conjunto de puntos, coseno de t, seno de t, va a describir la misma circunferencia en un número infinito de veces. La idea es justo ver qué pasa cuando t tiende a infinito para las soluciones, o sea, a lo mejor cerca del punto de equilibrio se comporta de una forma, pero si t tiende a infinito, yo quiero saber si se sigue comportando de esa misma forma o tiene otra, o bueno, se comporta de una manera distinta las soluciones. Pero en este caso sí es un ejemplo en el que tal cual me sigo quedando con la circunferencia unitaria cuando t tiende a infinito. Es más que nada eso para ver la estabilidad de un sistema de ecuaciones, para ver si el sistema es estable o es inestable, que también es otra parte de la teoría cualitativa de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, tengo a las dos soluciones x, y, donde aquí te va desde menos infinito a infinito, y el sistema del cual son solución x y es el que está aquí a continuación. La diferencia, la primera derivada de x respecto a t es igual a menos x menos y la derivada de y respecto a t es igual a x menos y. Aquí pues conviene que a lo mejor por ustedes lo resuelvan, ¿no? Resuelvan la ecuación y identifiquen que efectivamente estas dos son soluciones. Lo que me da a entender la solución es que el valor característico es complejo, pero no es complejo puro. Si t aumenta de menos infinito a infinito, ¿qué ocurre con las soluciones? El término exponencial y que también está elevado a una potencia negativa, lo que va a describir finalmente es una espiral en el plano XY. Y esa espiral va a ser la órbita de X, Y. Entonces, en la siguiente diapositiva se ve la espiral. Todavía no estoy diciendo, bueno, cómo se comporta de manera cuando, bueno, todavía no estoy involucrando la dirección, ¿no? de la espiral, solo sé hasta ahorita que va a involucrar una espiral. Y hasta ahí. Porque justo la siguiente parte es decir, bueno, ¿cómo son los retratos fases de los sistemas lineales? Y ahí sí voy a involucrar la dirección de las espirales y, bueno, y otros puntos importantes. Para ello, entrando de lleno a retratos fase de sistemas lineales, vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones 3. Voy a ver cómo son las órbitas del sistema de ecuaciones diferenciales lineal de la forma x punto igual a la matriz A, que va a multiplicar al vector x. Y ahí estoy dando quién es x y quién es la matriz A.
Entonces, una descripción de las órbitas se conoce como el retrato fase. Una cosa era involucrar valores de equilibrio. Ahora, el comportamiento que tienen las órbitas y visualmente cómo las voy a describir, se conoce como un retrato fase de mi sistema lineal. Y depende tal cual de los valores característicos de A. Entonces, aquí la idea de la clase es no entrar tanto a la parte teórica, sino que ustedes comiencen a identificar, bueno, cómo, si yo tengo mis valores propios de esta forma, ¿cuál va a ser la forma que van a tener mi retrato fase, o sea, mi solución de esa ecuación, cómo se comporta? Entonces, vamos a tener distintos casos. El primero de ellos es que mis dos valores propios sean negativos. Y con negativos me refiero a que pues uno va a ser más pequeño que el otro. Va a tener un orden. En el primer caso vamos a tener lo que se denominan nodos estables. Recuerden que si son valores característicos distintos pero reales, simplemente la solución se comporta de esta forma. Es una combinación lineal de constantes arbitrarias por la función exponencial que se eleva al valor característico en cuestión y al final se va a multiplicar por el respectivo vector característico de cada valor. ¿Ah? Como en este caso la elección fue que el primer valor propio era el lambda 1 es más chiquito que el lambda 2. Cuando involucro cuando empiezo a comparar, entonces el término de e a la lambda t, e a la lambda 2t por el vector característico, y si lo comparo con el primer término, en este caso el de lambda 2 es más pequeño comparado con el de lambda 1, cuando t es más, cuando se hace a t infinito, ¿no? Entonces, en ese caso, de los dos términos de mi solución, la solución se aproxima más rápido a C1 e a la lambda 1t por B1, o sea, por el vector de lambda 1, conforme t tiende a infinito. Entonces, digamos que ahí el nodo, visualmente, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cómo se comporta el retrato fase? Yo tengo mi plano fase en donde los primeros ejes es x1 y x2, ¿va? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Van a haber dos ejes y esos dos ejes, cada uno de ellos va a pertenecer a un valor característico. Digamos, en el dibujo, de forma diagonal, dibujaron la recta diagonal entre el eje x1 y x2 y la hicieron lambda, no, L1, esa es la primera recta. Esta está involucrada o se relaciona con C1e a la lambda 1t. Ahora, del lado derecho, involucraron una segunda recta que es diagonal, pero es la diagonal inversa de L1 y esta la colocan como L2. Y esta es la que se relaciona con la solución C2e a la lambda 2t. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del párrafo que está a la derecha, dicen, bueno, las soluciones, los nodos en sí se comportan como de esta forma.
como de esta forma más o menos, ¿sí? Las flechitas, ahorita hablamos de las flechitas, de las direcciones, pero indican, si se dan cuenta, que están más pronunciadas a L1, a esa recta de L1, porque las soluciones se aproximan más rápido a esta curva. Si fuera lo contrario, que fuera, digamos que a L2, tendría este escenario, por ejemplo, X1, X2, tendría L1, tendría L2, si fuera lambda 2 más pequeño que lambda 1 menor que 0, así. Ahora sería al revés, o sea, en vez de que las curvas estén de este lado, pero muy pronunciadas, ahora estarían de este lado muy pronunciadas. Y se estarían acercando más rápido a la curva de lambda de L2. Ahora, las flechitas que me indican la estabilidad cuando t tiende a infinito. Como tengo un valor característico negativo, tal cual de eso yo sé que el comportamiento de mi sistema va a ser estable. Es decir, que el origen 0,0, se conforma, las soluciones se comportan cerca del origen de forma estable. O sea, a lo largo de t van a terminar como cerca de t, cerca del origen, perdón. Ajá, entonces tendré ahí el nodo estable. Ahora, ¿qué ocurre cuando pasa lo contrario? Ahora yo tengo dos valores reales distintos, pero positivos. Tengo el mismo escenario, la solución de equilibrio x de t igual a 0 sigue siendo un nodo, pero ahora es un nodo inestable. Entonces, cerca de la solución de equilibrio 0, los nodos o las direcciones de los nodos, de las soluciones, se van a alejar del origen. Por eso es que ahora las flechitas están invertidas. Si vuelvo a hacer como el otro escenario, este anterior escenario, ahí las flechitas ahora estarían invertidas. ¿Ok? Y ahora sería, bueno, lo que está aquí, pues ya sería más bien el 0, sería más pequeño que el lambda 2 y luego más pequeño lambda 2 que lambda 1, ¿no? Pero así se comportaría. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es con el caso de valores reales distintos. Vamos a entrar a la parte de dos valores propios que son iguales, o sea, repetidos y que son negativos. Entonces, ahí recuerden que depende de dos casos. O yo tengo el retrato fase, o yo tengo dos vectores característicos linealmente independientes desde un principio, aun con mi valor característico, o bien voy a tener solo un vector característico. Y eso va a definir, pues, qué tipo de retrato fase hay. En el primer caso, recuerden que esta es la solución, ¿ok? Cuando tengo dos vectores característicos directamente, esta es la expresión de la solución de mis ecuaciones. ¿Qué ocurre? El vector, cuando yo ya involucro la variable, la función exponencial e a la lambda t, y lo multiplico por esta combinación lineal, ese vector, bueno, todo este vector es paralelo a la combinación misma de C1B1 más C2B2 para todo t. Y entonces, ¿qué ocurre si tengo tal cual paralelismos en vectores? Entonces las órbitas, pues recuerden que si yo tengo un vector que va de aquí a acá, imagínense, este C1B1 más C2B2, ¿qué ocurre si yo tengo paralelismos en vectores? Pues solamente estoy yendo
a multiplicar. Ahora este rango sería E a la lambda T por C1, B1 más C2, B2. Me sigo quedando en la misma recta, solamente que la longitud del vector es más grande que el primero. Por ello, las órbitas de cualquier solución en ese caso van a ser semirrectas. El caso A, A' es, bueno, en el primer caso, como creo que eran negativas, las semirrectas van a tener orientación hacia el origen. Ajá. Todas las orientaciones son hacia el origen de las semirrectas. Y en el caso A', se comporta igual, las órbitas son semirrectas, pero como lambda 1 y lambda 2, bueno, el valor característico es positivo, entonces me quedo con semirrectas que apuntan, no se quedan apuntando hacia el origen, sino hacia afuera del origen cuando t tiende a infinito. Así se van a comportar. Ahora, el caso B, ¿recuerdan cuando yo solo tenía un vector característico linealmente independiente y yo tenía que resolver otro sistema de ecuaciones para obtener otro vector característico? Pues la solución era la que está ahí con x de t. Y lo que va a ocurrir ahí es que yo, como solo tuve desde un principio un vector característico, solo tengo una semirrecta. En vez de tener L1 y L2, solo tengo una recta L1. Esta recta se va a definir a través del vector característico, que es la siguiente parte que traigo en los ejemplos. Ahorita no me voy a aterrizar mucho en ello, pero L1 se obtiene a partir del vector característico. Pero bien, aquí, ¿cómo se comportan las soluciones? Son como de esta forma. No son espirales. O sea, si lo quisiera ver más grande, no son como tal espirales. Y obviamente todo depende, bueno, la flechita va a depender, bueno, del signo de mi valor característico. Si es negativo, pues entonces se van a acercar estas soluciones al origen, que es como está aquí. O sea, si dan cuenta, todas las soluciones se quieren acercar al origen y también como tal a la recta L1, ¿no? Pero la finalidad es que cuando t tiende a infinito, quieren acercarse realmente al, al origen. Porque en el caso de, si se dan cuenta, cuando yo tengo valores característicos negativos, entonces mi origen va a ser, cualitativamente hablando, de estable. Y cuando sean positivos, van a ser inestables. Entonces ahí yo ya sabría la orientación de mis flechitas, cómo se van a comportar las soluciones cerca del origen. Ajá. Ahora, del otro lado, cuando yo tengo valor repetido, positivo, con un solo vector característico linealmente independiente, ok, pues tengo también otra recta L1, nada más. Igual se van a comportar de esta forma las soluciones, pero pues aquí, como es positivo el valor característico, entonces se van a alejar las soluciones del origen. Ahora, ¿qué ocurre con yo tener un valor característico negativo y uno positivo? Aquí lo que vamos a tener son el punto silla. El origen es un punto silla. O silla de montar, también se le llama. Recuerden, pues la solución es de la forma x de t,
Pero una solución cuando t tiende a infinito, una solución tiende al origen y la otra va a tender, bueno, no tiende a, bueno, no es acotada, o sea, tiende a infinito por sí misma, ¿no? Porque un valor es negativo y un valor es positivo. Entonces, lo que origina es un retrato fase de un punto silla. Aquí, digamos, el origen, el origen 0,0 es un punto silla, ¿ok? Entonces, aquí es un poquito más de detalle porque igual tengo dos rectas, L1 y L2, y ahí depende, por ejemplo, si L1, bueno, ¿cuál de las dos rectas está asociada? Por lo regular, la L1 está asociado a lambda 1 y L2 está asociado a la solución de lambda 2. Ajá. Aquí la idea de esta silla, de este retrato fase, es que lambda 1 es negativo y lambda 2 pues es positivo. Entonces, o sea, sí es el caso que tenemos aquí arriba. Lambda 1 era negativo y lambda 2 es positivo. Entonces, lambda 1 se aproxima la solución, o sea, bueno, aquí la solución al origen, ¿no? Y lambda 2 se aleja. Ajá, del 0, 0. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que ocurre con las direcciones? O sea, tengo puras curvas, son como tipo hipérbolas, pero de lambda 1 las direcciones van hacia el origen, quieren ir al origen, pero las que están cerca de la recta L2 se están alejando del origen, ¿ya vieron? O sea, hay dos casos. Cerca de la recta L1, las soluciones se quieren ir al origen, pero cerca de la recta L2 se quieren alejar, que es finalmente lo que está retratando bueno, la solución por sí misma de cada uno de los valores propios. Entonces las soluciones así se comportan, digamos. Y dentro, si se dan cuenta, ya tal cual en la recta L1, si se dan cuenta, las flechitas dicen, yo quiero acercarme al origen por la recta L1, tal cual, y dentro de la recta L2, las soluciones se están queriendo alejar también del origen, ¿no? Entonces, ese es el comportamiento cualitativo del retrato de un punto silla. En el caso de complejos, puedo tener complejos puros. Cuando alfa es igual a 0 en el valor característico de mi sistema, entonces teníamos aquí que eran puros complejos puros. Son solo de la forma lambda 1 igual a i beta y lambda 2 igual a menos i beta. Tal cual. Entonces ahí, como se está yendo este factor alfa, el origen es un centro. Y como es un centro, se comporta del caso A. Aquí es un centro, el caso A. Ahorita hablamos de la dirección que va a tener las flechitas, ¿no? Si van en contra de las manecillas o en dirección a las manecillas del reloj. Pero ese es el caso A. Para la dirección de las flechas, vámonos rápido. Se busca que encontremos el signo de, bueno, lo más fácil es encuentren el signo de la segunda ecuación, x2,
cuando se anula la segunda variable, x2. Entonces, si yo anulo a x2 y mi ecuación x2' es positiva y x1 positivo, en ese caso las soluciones se van a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero si ocurre que la segunda ecuación x2' es negativa cuando x2 es igual a 0 y x1 es mayor que 0, entonces ahí sí las soluciones se van a comportar, o bueno, la dirección de las flechitas se van a mover en sentido de las manecillas de reloj. Es como lo más fácil como para poder ver si se van a la izquierda o a la derecha, la dirección. Ahora, B y C van a ser espirales. El efecto del factor de la función exponencial e a la alfa t va a cambiar dependiendo del, en este caso, si yo tengo mis complejos lambda 1 y lambda 2 igual a alfa más menos y beta, y alfa es negativo, entonces en el factor e a la alfa t, el retrato fase ya no es un centro, pero sí son espirales. Y esas espirales van a ser, se le llaman focos, pero justo el signo de alfa nos hace que sea un foco estable el origen. Entonces, la solución de equilibrio, que en este caso es el origen del sistema de ecuaciones, sería un foco estable. Y en el caso de C, yo tendría un foco inestable, es decir, cuando t tiende a infinito, las soluciones del sistema van a describir espirales que se alejan del origen, no se están acercando, se alejan del origen y entonces el origen es un foco inestable, que es finalmente los últimos casos. O sea, el caso B es cuando tengo una espiral y pues también es alfa negativa y el alfa positivo es el caso C. Entonces, si se dan cuenta, en el segundo caso tenemos que se están queriendo acercar al origen las espirales y en el otro caso se están alejando. Ahora, igual, pues las espirales también van a abrir o abren hacia la derecha o abren hacia la izquierda, ¿no? Pero para ello también sirve lo mismo que les acabo de escribir arriba respecto a jugar con las ecuaciones y anular una de las variables, es decir, esta parte de dirección de las flechas. Ahí nos vamos a seguir quedando con esa parte. Ejemplos traigo, creo que son 2, tal vez 3. Y de rápido para representar. O sea, yo tengo un retrato fase. Quiero buscar un retrato fase de un sistema de ecuaciones. Ahí está el sistema de ecuaciones, con la matriz -2, -1, 4 y -7. Esta parte, y lo pongo al final de las notas, ahorita lo estoy colocando rápido para evitar todas las cuentas. En examen tienen que estar las cuentas. Por ejemplo, este sistema, esta matriz tiene dos valores característicos, -3 y -6. Son reales, distintos y son negativos. Entonces, respectivamente, tienen un vector B1 está asociado a -3 y es 1, 1, y B2 está asociado a -6 y es 1, 4. Con la teoría que ahorita vimos, el origen se va a comportar como un nodo estable, porque mis valores característicos son negativos, hay estabilidad. Entonces, las soluciones se acercan al origen, ¿sí? Y es nodo porque son reales y son distintos. Y aquí sí me interesa, si ahorita no lo vemos bien a detalle, no sé, se les complica, pues lo podemos ver en la clase, ¿no? Pero aquí la idea es que ya obtuvimos dos vectores característicos
L1 es el que está con -3, el lambda 1. Ajá. Y L2 es el que está con -6, el lambda 2. Ajá. Y dicen, bueno, ¿cómo voy a obtener y cómo sé que tiene que ser esa inclinación? Les decía, sale del vector característico. ¿Cómo sale la pregunta sería, ¿cómo construyo L1? ¿No? Entonces me voy con el vector característico. B1 es el vector 1, 1. Ajá, de lambda 1. Entonces lo que hago es justo construir. Acá está mi eje X1 y X2. Y yo solamente veo, a ver, aquí es el vector, bueno, aquí es A1 y aquí es 1. 1,1 está aquí, ¿no? Ahí está. ¿Qué hago finalmente? La recta L1 se va a dar cuando yo uno desde el origen hasta este punto 1,1 y trazo una recta, pues que puede ser indefinida finalmente, ¿no? Pero esta así se forma L1. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo construyo a L2? Es la misma idea, la misma idea. No sé quitarlo. Espérame. Bueno, es la misma idea porque ya. Ay, B2 es 1,4 de lambda 2. Entonces ahora me voy a 1 y luego me voy hasta 4. Me iría 1, 2, 3, 4. Pongan que es aquí. Y ese punto lo uniría al origen y ya formo a L2. Por eso está la inclinación así. Ajá. Y ahora la representación, pues sí sería acomodado, en este caso, ¿cuál de los dos es más, de acuerdo a la teoría que vimos? Entonces, en este caso, el E a la -3t, el que está asociado a lambda 1, termina siendo al que se aproximan más. Ay, déjenme ver. No, -6 era este. Ay, -6 y -3. Entonces aquí creo que en lo demás no estoy mal. Pero finalmente es cuando t tiende a infinito, la solución que más se aproxima al origen es la que va vinculada a lambda 1. Entonces, por eso los nodos están yendo más cerca a la recta L1, pero todas cercanas al origen, ¿ok? Si de esto hay dudas, pues ya lo checamos a ratito en la clase. Este es otro segundo caso, otro sistema, los valores son uno positivo y uno negativo. Tengo vectores característicos para cada uno de ellos y yo podría decir, bueno, entonces el origen es un punto silla. Y ahorita de igual manera, a lo mejor no entramos mucho en detalle, pero el retrato fase, lambda 1, L1 está asociado a -2 y L2 está asociado al lambda 2, que es 4. Ujú. Entonces, la construcción de L1 depende del vector 1, 1.
y también la construcción de L2 depende del vector -1, 1. Queda entender pues que aquí en este caso es como el caso que tuvimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo tal cual de la teoría, porque son rectas que están reflejadas, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que si se dio un punto silla de esta forma, las curvas como están como si fueran tipo hipérbolas, y de L1 como el valor característico es negativo, las rectas se están, las soluciones se quieren acercar al origen, por un lado, y por el otro también se quieren acercar, pero con L2, como es positivo el valor característico, se quieren alejar del origen las soluciones. Y la misma representación para lo que cuando hablamos de la solución que se encuentre dentro de la recta L1 o L2, mismo comportamiento. Y el caso de X', este es el caso cuando tengo complejos que no son puros, para que me dé una idea de que va a ser un foco. Como el valor característico es negativo, el término real, alfa es negativo, tengo un foco estable, el origen es un foco estable. Y entonces cuando t tiende a infinito, toda órbita que no es el origen va a describir a una espiral acercándose al origen. Y ahora, ¿cuál es el sentido de la rotación de la espiral? O sea, si va a abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, aquí está el ejemplo. Cuando estoy con la ecuación, para la segunda ecuación yo tendría menos x1 menos x2. O sea, x' tendría menos x1 menos x2. Si yo a esa ecuación digo o planteo que x2 se anule, entonces yo me termino quedando con x2' igual a menos x1, o sea, es negativa, porque lo que estoy diciendo es, bueno, si x1 es positiva y x2 es igual a 0, entonces estoy obteniendo que el signo de x2' es negativo. Y como es negativo, de acuerdo a la clasificación que hicimos hace rato de la dirección de las flechas, todas las órbitas no triviales van a describirse en espirales al origen, pero en sentido a las manecillas del reloj. Y entonces aquí está la espiral. Y está abriéndose en sentido de las manecillas del reloj.